Hola, bienvenido. Yo soy Alex Ramírez Arballo y estoy aquí para hablar. Si es la primera vez que estás aquí, te invito para que me sigas, para que me escuches, para que te quedes, para que te suscribas a este canal y, ¿por qué no?, para que compartas el contenido de este canal. Todo esto, ¿verdad? Si lo que yo estoy hablando aquí te aporta algún tipo de valor, si lo que yo estoy diciendo aquí te interesa de alguna manera. Si tú me has escuchado antes, si eres una persona que vuelve a este lugar, pues bienvenido otra vez y muchísimas gracias por tu atención y sobre todo por esto. Muchísimas gracias por tu paciencia. Bueno, al grano. Hoy voy a hablar de muertos. Pero no me refiero a los muertos que están bien muertos y sepultados, ahí durmiendo eternamente bajo la tierra. No me refiero a ese tipo de muertos. Me refiero a muertos que caminan. Y no me estoy refiriendo a los zombies. Me refiero a gente bastante normal. Gente como tú y como yo quizás. Gente que va al trabajo y regresa del trabajo. Gente que tiene una familia o no. Gente que tiene una mascota o no. Gente que sin duda alguna tiene amigos, tiene un entorno, tiene rutinas. Gente bastante común. Pero ¿por qué les llamo muertos? Bueno, hacia allá voy. Y voy a comenzar con una cita. Voy a leerles algo muy breve del escritor Gabriel Celaya. Es un poeta español, pues medianamente popular, diría yo, en los 60, 70, un poeta de corte conversacional, de una poesía muy directa, muy ideologizada, muy de izquierda se diría, ¿no?, que asumía, como se llamaba entonces, las causas del pueblo, etcétera, etcétera. Y tiene algunas cosas interesantes. Tiene un poema muy famoso que se llama La poesía es una arma cargada de futuro, ¿no? Todos recordaremos algún verso de aquel poema, ¿no? Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se repite no sé qué y se vive más allá de la conciencia. Personalmente existiendo o fieramente existiendo, ya no recuerdo. Por ahí van los tiros. Bueno, el autor de ese poema, encontré esta cita que me pareció fabulosa y que viene muy al pelo con lo que voy a comentar ahora. Y dice, voy a leer. Había algo falso en mi trabajo de ingeniero sin vocación y en mi postiza vida de burgués y en mi actividad de escritor que no publicaba. Y contra este malestar, mi cuerpo dijo su palabra. Y caí enfermo, sin que nadie supiera explicar cuál era mi enfermedad. Eso dice don Gabriel Celaya, o eso dijo don Gabriel Celaya. Y es muy interesante porque está hablando de alguien que se niega a ser y que como producto de esa represión o de esa contención expresa una enfermedad en el cuerpo. Yo en la lección pasada hablaba precisamente de la ansiedad como producto de una serie de tensiones interiores. Bueno, entonces yo quiero hablar de lo siguiente. Primer punto, yo quiero hablar de lo que significa vivir desde la resistencia. ¿A qué me refiero con esto de vivir desde la resistencia? Voy a ir haciendo comparativos, ¿eh? Estoy planteando dos escenarios posibles. El primero es el de la resistencia. Es algo que se pondera mucho, ¿no? Se piensa que el que resiste es muy macho, que es muy valiente, que tiene mucho aguante, que es heroico a veces, ¿verdad? Que va siempre un paso más allá de sus opresores o de la gente que está luchando en contra de ellos. Y es sobre todo para los hombres, ¿no? Creo yo, dado el ambiente cultural, puede ser incluso un paradigma. Podemos decir que la resistencia, muchachos, está basada en el yo, en el ego. Yo soy el que resiste frente a algo o a alguien. Y en la medida en que yo soy resistente, en la medida en que yo empujo al que me empuja con la misma fuerza
o más, en esa misma medida yo voy a ganar puntos éticos, puntos morales. Esto es muy propio del romanticismo, ¿no? El solitario de cara a esa situación adversa, ante esa tempestad. Es una falacia patética. Otra característica que implica vivir desde la resistencia implica que la dinámica del ser es una dinámica de la fuerza. Es una dinámica violenta. ¿Me siguen? Yo resisto, por ejemplo, en las causas políticas o en las luchas políticas, yo resisto al opresor desde mi desde mi conciencia de ser yo, separado de ese opresor que es diferente a mí y al que voy a responder con el uso de la fuerza y de la violencia, si es preciso, porque es una violencia digna, una violencia moral que revierte una situación injusta y establece un reino de paz. Las revoluciones, ¿no?, en el siglo XIX están montadas sobre este principio, pero yo quiero traerlo hacia la persona y sobre todo conectarlo con lo que decía don Gabriel Celaya. Es decir, uno puede resistir la realidad desde el yo y con fuerza, en nombre de una fantasmagoría, de un ideal que es una creencia, como ya hemos visto, una creencia de mí mismo. Es que yo soy así, yo nací para ser así o para hacer estas cosas. Una tercera categoría o característica que tiene esta resistencia es la de querer modificar la realidad. La revolución política intenta, como he dicho, desmontar un orden social que se considera injusto, que beneficia solamente a unos pocos y que martiriza o machaca a la masa para que se implante entonces un reino de justicia. ¿Ya? Modifico radicalmente la realidad. ¿Qué dice Marx? Basta de contemplar o interpretar la realidad. Es hora de transformarla. Bueno, de nuevo a la persona. De nuevo a lo que decía Celaya, ¿no? El ingeniero sin vocación, el burgués postizo. ¿Y qué pasa cuando uno tiene esas creencias? Soy un ingeniero, soy un burgués, y la realidad me está desmintiendo. Bueno, digo, el que se equivoca no soy yo. Quien se equivoca es la realidad. Entonces voy a embestir contra la realidad, así fuera a martillazos. A ver, vamos a hacer una pausa. Alguien podría decir, bueno, no suena tan mal, ¿verdad? Siempre es apetecible la figura del Prometeo que va y roba el fuego. ¿Estamos? Pero tratándose, muchachos, tratándose de la vida espiritual, que es lo que a mí me interesa, la rendición es crecimiento. Entonces, resistir no es rendir, resistir es continuar ese pulso, ¿no? Esas vencidas con la realidad, donde vamos a perder y donde va a pagar los platos rotos principalmente la mente y el cuerpo. ¿Por qué se enfermó Celaya? ¿Por qué me enfermé yo de ansiedad? Bueno, como producto de esta incandescencia, de esta tensión constante entre el yo que no acepta la realidad, entre el yo que cree que es de una manera unívoca. Yo soy así. No se contempla, el que resiste no contempla la posibilidad de la transformación que va, no, está determinado por una creencia que es totalmente metafísica, no es algo que se pueda justificar. Si tú le preguntas a alguien que cree que es de determinada manera, ¿pero por qué? ¿Qué argumentos lógicos y racionales tienes sobre esto? No sabría qué responderte. Te respondería de una manera tautológica, pues porque así soy. O como la canción, ¿no? Soy quien soy, no me parezco a Naiden. Falacias, tonterías que petrifican al ser. Y el ser es dinamismo. Bueno, todo esto que he dicho, que es centrarse en el yo, ejercer la fuerza y querer modificar la realidad,
son características de la resistencia o de vivir desde la resistencia. Ahora vamos a comparar esto con vivir desde la resiliencia. Me da un poco de penilla utilizar esta palabra porque es una palabra difícil de pronunciar y porque está bastante choteada, como diríamos en México, ¿no? Bastante sobada, bastante manoseada. ¿Cuál es la diferencia entre la resistencia y la resistencia? Bueno, entre la resistencia y la resiliencia, perdón. Bueno, la resistencia es unívoca y la resistencia ejerce la fuerza. La resiliencia, en cambio, es adaptativa. ¿Ya? Es una resistencia flexible, es una resistencia sensible, es una resistencia prudente. ¿Qué pasa si tú estás estás pescando y agarras un pez muy grande y lo que haces es empezar a jalar o tirar por la fuerza, terminarás rompiendo el hilo ahí o desgarrando ahí al pez, qué sé yo, y vas a perder la presa, porque la fuerza no necesariamente implica victoria. No es necesario soltar, tomar, soltar, tomar. La resiliencia se parece a eso y la resiliencia está ligada a la paciencia. Si la resistencia hunde sus raíces en el yo, la resiliencia hunde sus raíces en la conciencia, que es diferente y que es muy difícil de explicar. El yo es una creencia unívoca, ¿ya? La conciencia, en cambio, es de carácter analógico. Yo soy en virtud de un tú o de un eso. Y el sentido de mi existencia está determinado hasta cierto punto por la presencia de ese tú y de ese eso. Es decir, entre la realidad que envuelve a otros y yo se establecen puentes. El ego, en cambio, los quema todos. ¿Estamos? Vivir desde la resiliencia implica centrarnos en la conciencia y en lugar de fuerza, utilizar los mecanismos de adaptación. Yo no tengo control sobre lo que está ocurriendo allá afuera ahora. Yo no tengo control sobre lo que está pasando en la vida. Yo no tengo control sobre lo que está pasando en la vida y que va a afectarme a mí, para bien o para mal, muchas veces para mal. Y yo no puedo, en nombre de la inteligencia y de la prudencia, suponer que es posible un mundo en donde esas circunstancias de la realidad no me van a afectar, porque yo soy parte de esa realidad. Luego entonces yo tengo que adaptarme a esa realidad. Y el tercer punto sería, vivir desde la resiliencia implica querer expandir la realidad. Si el que resiste o quien está viviendo desde la resistencia quiere cambiar, quiere modificar la realidad, quien vive desde la resiliencia quiere expandir la realidad de manera adaptativa. Voy a poner un ejemplo. Hay dos palabras, crisis y tragedia. La crisis es una situación de conflicto de la que derivarán muchos escenarios novedosos, ¿no? Me quedé sin trabajo. Eso es una crisis para mi bolsillo, para mi familia, para lo que sea. Pero bueno, tengo que echar a andar, tengo que usar mi inteligencia, tengo que usar mi network, tengo que usar todo lo que esté a mi alcance para llegar a un escenario mejor para mí y para superar esa crisis. ¿Estamos? En cambio, la tragedia es algo que no admite esa posibilidad de regresar. La tragedia es como un marcador existencial que quedará ahí para siempre. Un padre que pierde a un hijo. No importa lo que haga. No importa lo que haga, eso no tiene vuelta de hoja, no se puede modificar. Su hijo se ha ido y se ha ido para siempre. Una persona que va a la guerra, ¿no? Regresa sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, ciego, sordo. No hay manera de regresar al estado anterior a ese evento trágico. No hay manera. Bueno, ¿qué sucede entonces? La resiliencia no es darse como la resistencia de topes contra la pared.
no es estar tocando en una pared donde no hay puerta. No, la resiliencia implica saber que hay una pared enfrente, un muro, y que ahí no hay puerta y que nadie va a abrir una puerta ahí. Que tengo que andar hacia otro lado, es decir, que tengo que adaptarme, ¿ya? Que tengo que crear nuevas realidades, que tengo que expandir la realidad. El resistente está obsesionado con una lectura unívoca de la realidad. Los ricos se joden a los pobres, ¿no? Entonces, quiero revertir esa situación. Está obsesionado con ese vínculo, con este binomio de opresores y oprimidos. Por poner un ejemplo, ¿ya? Eso es resistir para modificar. La resiliencia entiende que hay situaciones que no son modificables, muchas, y que la realidad es tan rica y tan vasta que supera todo juicio teórico que nosotros podemos, o toda lectura teórica que nosotros podamos hacer de ella. Y que lo más sensato y lo más prudente es adaptarnos para expandir esa realidad, para crear escenarios nuevos, no para modificarlos en virtud de nuestros propios prejuicios, ¿vale? Entonces, si yo no tengo un brazo, si yo no tengo un ojo, si yo no tengo una pierna, si yo he perdido un hijo, situaciones trágicas, ya tengo que aprender a vivir con ello y a transmutar o alquimizar, como me gusta decir a mí, esa situación trágica para que mi vida siga adelante, para que mi vida siga construyendo, para que esa situación tan oscura y tan terrible sea el fertilizante o el abono que haga florecer en el futuro cosas que hoy, en este momento, todavía no imagino. Eso es la resiliencia, muchachos, y para mí esa es la diferencia entre resistir y ser resiliente. Bueno, tercer punto, vivir sin vivir. Y no pierdan de vista la cita inicial, ¿no? La cita de don Gabriel Celaya. Número 3, vivir sin vivir. ¿A qué me refiero a eso? Al muerto que somos. Si nosotros somos resistentes, si nosotros estamos empecinados en el yo, si nosotros estamos empecinados en transformar la realidad a sangre y fuego, si nosotros estamos empecinados en querer usar la fuerza todo el tiempo, somos muertos vivientes. Nos estamos repitiendo, ¿no? Somos como esos carritos de pilas, ¿no? Que cuando pues, era niño tuve alguno y que los ponías a andar y pi, a una patrulla dando vuelta y pum, de pronto chocaba con algo y pum, pum, ¡tam! Ahí se quedaba. Tenías que pararte y moverla para que siguieras haciendo su show, ¿no? Pero se quedaba ahí hasta que se le acababa la pila, ¿no? Porque no es una cosa inteligente, pues, ¿no? Pues hay muchos seres humanos que hacen lo mismo, tienen las mismas consecuencias, sufren lo mismo y continúan una y otra vez a lo largo de los meses, de los años, de toda una vida, repitiéndose incansablemente. Esos son los muertos vivientes. ¿Por qué? Porque viven sin vivir. Características de ellos, pues ya lo he dicho, la repetición. Se repiten incansablemente y un síntoma claro, por obvias razones, es el tedio, es decir, el aburrimiento. Están profundamente aburridos, tienen un asco existencial, todo les da flojera, todo les da pereza, abominan a los demás y sobre todo abominan a los felices, a los contentos, a los que están viviendo de una manera alegre. Claro, porque esos otros con sus acciones los desenmascaran, los ponen en evidencia. Vivir sin vivir implica repetición, tedio, implica miedo. Implica un miedo terrible porque todo es amenaza. Y sobre todo porque el que vive sin vivir, es decir, el que vive desde el ego, es decir, el que está obsesionado con el uso de la fuerza, tiene creencias muy profundas y apegos muy profundos, como hemos visto antes. Entonces piensa que si pierde esa situación en la que está viviendo, que si se modifica esa situación en la que está viviendo, el mundo entero va a colapsar. Es insensible, está entumecido, no tiene la capacidad para entender que el mundo es mucho, pero mucho más allá de lo que él o ella cree. Está convencido que lo ha comprendido todo y que este mundo es una mierda, es una basura. Tiene un carácter trágico. Ojo con los románticos, siglo XIX, veneno romántico.
Otra característica del muerto viviente es la frustración. Si tú estás dándote de topes con la pared, creyendo que es una puerta y nadie te abre, lo más natural es que estés frustrado y que digas, la culpa no es mía, que va, la culpa nunca es mía, la culpa es de esa pared y de quien puso esa pared ahí, el universo, Dios, la mala fortuna, los burgueses, los dueños de los medios de producción, qué sé yo, quien sea, el coco de turno, ¿ya? Pero no puede ser, no soy yo. Es un círculo desgastante. Observen a estas personas físicamente y verán algunas características, por ejemplo, su neurosis, sus rictus, ¿no? Tienen la quijada trabada, nunca sonríen, han perdido algo fundamental para la existencia, que es el sentido del humor. Vivir sin vivir implica todo esto. Vivir sin vivir implica ser resistente y encontrar dignidad en ello, una dignidad falsa, posada, ¿no? Son exhibicionistas además, ¿no? Se consideran a sí mismos los redentores. Piensan que son mártires, piensan que están inmolándose por un bienestar ulterior que disfrutarán otras generaciones. Tonterías. Cobardía, incapacidad para leerse a sí mismos, incapacidad, insensibilidad para comprender la vida más allá de los instrumentos precarios de la razón. Y por último, el número 4, porque ya me estoy extendiendo, a pesar de que, bueno, siempre me da un poco de tristeza decir adiós, yo quisiera estar aquí hablando por horas. La resurrección. Es un término cristiano, ¿no? Bueno, sí y no. Es un término cotidiano. Todos los hombres nacemos y morimos muchas veces durante una vida. Una vida da para eso y para mucho más. Basta ver pues la naturaleza, poner atención en la naturaleza y ver cómo la naturaleza es un ciclo constante de nacimientos y de destrucciones, es decir, de perduraciones, de transmutaciones. A eso los invito yo, a eso me invito a mí mismo todos los días, a renacer constantemente, a vivir desde la conciencia para buscar la adaptación, para buscar la fluidez existencial, para buscar la comprensión profunda de nuestra experiencia humana en este mundo. Si el que vive sin vivir es repetición pura y aburrimiento, el que ha resucitado es creación constante, porque resucitar es crear constantemente. La vida no se acaba en el fracaso, la vida no se acaba a cierta edad, la vida no se acaba cuando tú adquieres una etiqueta sobre ti, ¿no? Y dices, bueno, es que yo soy profesor. Yo soy más que un profesor. Ese es el problema de la identidad, de asumir una identidad unívoca. Es que yo soy latino, hombre, gay, o heterosexual, o viejo, vieja, o qué sé yo, soy de izquierda, de derecha. Todas son etiquetas que nos reducen a la mínima expresión y hay gente que compra eso. Claro, quien vive desde el ego. Claro, quien cree que el mundo hay que vivirlo desde la resistencia, ¿no? Lo asume y lo hace bandera y vive y lucha y hasta puede dar la vida por semejante tontería. La resurrección, en cambio, es ser yo plural, ser yo y tú y ello en un juego constante que puede producir escenarios que en este momento ni siquiera imaginamos. A diferencia del miedo que experimenta quien vive en la resistencia, en el ego, en la fuerza, en la obsesión, quien vive en la resurrección o en la idea de la resurrección es alguien que experimenta alegría, muchachos, y sobre todo una tremenda confianza en el porvenir, porque ha vivido en carne propia las modificaciones de los escenarios existenciales y sabe, como sabía Cervantes, que donde se cierra una puerta, se abre otra. Que esto no se acaba hasta que se acaba, que mañana saldrá el sol de nuevo para todos, que mañana tendremos una nueva oportunidad, que la vida es peregrinación. ¿Eso no es una buena noticia?
Nietzsche se reía de los cristianos y decía, bueno, pues yo, carita ¿cómo se dice? De resucitados. Carita de resucitados, yo no les veo. Y era una crítica legítima. Claro, si tú eres un cristiano que cree en la resurrección de la carne, pues tu vida tiene que ser una fiesta perpetua. ¿Por qué? Porque tienes, como digo aquí, una confianza alegre en el porvenir. Bueno, yo no estoy hablando exclusivamente, aunque también, de la resurrección cristiana. Yo hablo de la resurrección en la historia, en la vida, en el tiempo material que nosotros vivimos. ¿Ya? Uno puede hacerse y deshacerse y tiene el legítimo derecho a reinventarse cuantas veces les dé o le dé a uno su pajolera gana, ¿no? Y por último, la confianza alegre en la resurrección nos provee de algo fundamental. Esperanza. Esperanza es una palabra maravillosa. Es lo opuesto de la frustración. La esperanza es saber, con los ojos de la fe y de la experiencia, que el mañana, como decía Cerati, siempre será mejor. Bueno, es profundamente emocionante para mí compartir estas cosas, estas lecturas de mí mismo en el mundo, que son, de hecho, esta imagen, este video es también producto de un proceso de resurrección personal, ¿no? De construcción de un yo diferente, de un yo distinto, de un yo que multiplica, que construye puentes, que comparte palabras y experiencias, para que el mundo, nuestro mundo, sea mejor. El mundo, nuestro mundo, solo será mejor cuando haya transformaciones personales, transformaciones de conciencia personal. Más que revoluciones violentas, radicales, transformaciones estructurales. Lo que este mundo necesita es compasión, sensibilidad, ternura, que es una de las formas más sutiles y más potentes de la inteligencia. Bueno, muchachas, muchachos, ha sido un placer muy grande estar aquí con todos ustedes. Si les gusta, repito, lo que yo estoy diciendo, suscríbanse a este canal por acá o por acá, compartan, déjenme algún comentario, algún mensaje para saber desde dónde me están escuchando, para saber si esta botellita que estoy lanzando al mar llegó a la otra orilla, llegó a otra costa y alguien recibió esta llamada de vida. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.